¿Se escucha, Nicolás, o no? ¿Me escuchas bien? Sí, 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 escucho bien. Ah, ya, perfecto. Es que estaba con volumen bajo, pensé que me estaba escuchando mal. Ya, gracias. Voy a compartir pantalla entonces para ver lo que es. Vamos a ver hoy día. Ya, ahí está. Nico, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Ya, súper. Ya, entonces, hoy día, ahí viene sumándose Juan Jesús. sí, 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 se ve. Ya, perfecto, gracias. Entonces hoy día vamos a abordar ya una parte que es importante también relacionada con los géneros. Partimos hablando obviamente de lo que eran los textos informativos, esta parte del mes eh, de septiembre. ¿Ya? Hoy día vamos a terminar con algunos conceptos importantes para ya la próxima semana cerrar bien y dejar y seguir avanzando en otras cosas más. ¿Ya? Pero quiero que lo último que estuvimos viendo fue esta parte relacionada con lo que es la diferencia entre un hecho y una opinión, ¿ya? Donde ustedes obviamente estuvimos viendo de manera expositiva el día miércoles pasado los conceptos relacionados con hecho y opinión para posteriormente leer un artículo que se llama Chile y el derecho y el agua en su punto de quiebre, y ustedes tenían que responder, anotar aquí algunos hechos y opiniones con respecto al texto para posteriormente desarrollar estas tres preguntas, ya que estaban ahí. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día vamos a profundizar un poco en algunos géneros periodísticos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de géneros periodísticos, estamos hablando de algunas categorías que se dan dentro de la prensa. Cuando hablamos de géneros periodísticos, no solamente quizás podría venírselos a la mente el concepto del diario, del periódico, de una revista, pero cuando hablamos de géneros periodísticos, hoy día se habla de diferentes plataformas. Porque el periódico, el diario, este impreso de papel que nosotros normalmente vemos en los kioscos, en las esquinas, etcétera, poco a poco ha ido siendo reemplazado por otro tipo de plataformas donde se nos exponen noticias, textos de información, temas de interés, que son las plataformas digitales. Hoy día, por ejemplo, las redes sociales son un tremendo impulsor son una tremenda plataforma al momento de entregar información. Lo que partió en algún momento como redes sociales, denominándolas así a Facebook, Instagram, Twitter y algunas otras que no recuerdo en este minuto, creo que eran más, quizás son más antiguas. Eh, Partieron obviamente siendo como una red social, es decir, de nosotros dar a conocer nuestras imágenes, nuestros momentos familiares, personales, etcétera. Y poco a poco fue tomando otros ribetes, otras características. Comenzaron ya a construirse páginas de Facebook o de otras redes, los noticiarios, los canales de televisión, y por ahí se comenzó a difundir lo que es eh, lo que es la información. Por otro lado, con la llegada de Internet también hubo un quiebre importante, ya podríamos hablar de prácticamente 20 o 25 años atrás, cuando Internet obviamente era todavía un proyecto que estaba en las universidades, porque Internet parte en las universidades, al menos aquí en Chile, pero ya lo que conocemos hoy día como Internet, como este bien, eh, digamos que es casi un derecho adquirido por las personas, antiguamente no se veía así. Hoy día un celular, un computador que no esté conectado a Internet obviamente nos sirve para algunas cosas básicas, pero normalmente lo que nosotros utilizamos de un teléfono es la Internet que tiene, o de un computador, o nosotros como estamos conectándonos ahora en clase a través gracias a Internet. Por lo tanto, desde ese momento, las plataformas digitales comienzan a tomar una particularidad y comienzan a exponerse noticias y géneros periodísticos desde otra mirada, no solamente desde el diario, que nosotros conocemos impreso,
como se los decía hace un momento, sino que comienzan ya a mostrarse de otra manera. Y la televisión también es un importante aporte con respecto a eso, porque cada canal de televisión tiene, disculpen, tiene un... cada canal de televisión, perdón, tiene un noticiario, ya nosotros lo vemos en TVN, Chilevisión, La Red, Mega, Canal 13, tienen sus propias formas de difundir la información. Pero a su vez también estos mismos canales de televisión tienen sus propias plataformas, transmiten en directo a través de Facebook, transmiten por Instagram y por otras plataformas. ¿Ya? O sea, ante lo que yo podía leer directamente desde un kiosco, comprar el diario y leerlo, hoy día ya yo lo puedo meterme a internet y me estoy dando cuenta de lo que está pasando incluso en tiempo real. Entonces, pero, y ahí nosotros estamos rodeados de información. Y cuando hablamos de géneros periodísticos, estamos hablando de diferentes tipos de textos que se escriben y que son informativos o en algunos casos son de opinión, pero que nos generan información a lo que hoy día nosotros necesitamos saber como comunidad. Entonces dice ahí como una parte de una pregunta, ¿cómo se clasifican en este caso los géneros periodísticos? Dice que existen diferentes recursos que los periodistas utilizan para relatar hechos que acontecen diariamente. A esto se les conoce como géneros periodísticos. A través de estos textos se busca atender de forma constante y verosímil significa creíble, real, la necesidad de saber qué pasa en cada sociedad. Hablemos que nosotros podemos establecer nuestra sociedad chilena, pero también hay otros países que están generando noticias. O sea, vimos el caso, o estamos viendo lo que está sucediendo en Afganistán con el caso de los talibanes. Esa es otra sociedad, es otra cultura, pero nosotros también a través de la prensa nos enteramos de lo que está sucediendo. Así como también nos enteramos, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil con respecto a las protestas que hay por el presidente Bolsonaro o en contra del presidente Bolsonaro, o lo que pasa en otras ciudades de nuestro país también, etc. Todo eso obviamente tiene que ver con lo que pasa en cada sociedad. Y conforme se desarrollan, dice ahí, cumple su función de liberar e informar a quienes los consumen. A quien los consume. En este caso, cuando hablamos de consumir, estamos hablando de que leemos un documento, de que leemos la información, de que vemos las noticias. O sea, nosotros somos consumidores de información en este caso. Cada uno de estos géneros tiene diferentes objetivos y cuenta con diferente nivel de complejidad en su realización. Es importante aprender a diferenciarlos para saber cuál es su impacto social y cuál en este caso también es su relevancia, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, cuando nosotros hablamos de los géneros periodísticos, vamos a establecer que son tres tipos de géneros periodísticos. Dice, los textos en periodismo ya se dividen por sus contenidos de carácter informativo, interpretativo o híbrido. Esas son como las tres clasificaciones en este caso. Híbrido significa que es mezclado. Si hablamos de los géneros informativos, en ello está la noticia, la entrevista y el reportaje. Son los tres que lo hemos estado ya conversando en algún momento. La noticia lo trabajamos en términos en particular, las características que tiene, hablamos del reportaje, hasta la semana pasada hablábamos del reportaje. Y la entrevista es una, si ustedes por ejemplo ven noticias o ven programas de conversación, o sea, por ejemplo, anoche en la Red, Canal Red, estaba entrevistando al candidato presidencial Gabriel Boric. Por lo tanto, esa es una entrevista, porque la función que cumple la entrevista es obtener información relevante de una persona reconocida o que cumple un rol social y nos va entregando información con respecto a temas de interés. Y también tenemos es con respecto a los informativos, pero también por otro lado tenemos los textos en el periodismo, los textos de opinión, que en ellos se encuentran el artículo y el editorial, ¿ya? Y ahí vamos a ver las características de cada uno. Y los que conforman, que son híbridos, que mezclan información y opinión, son, por ejemplo, la crónica y la columna. Son considerados
textos híbridos, porque la crónica, por ejemplo, es un tipo de texto periodístico que mezcla la información con la opinión, o sea, hace como una mezcla de ambos. Y la columna también tiene información, pero también hay un punto de vista de quien escribe esa columna, que es un pequeño texto también de opinión. Hay algunas clasificaciones que colocan la columna como un texto de opinión, pero también podemos hablarlo de un carácter híbrido en este caso. La noticia, retomando lo que ya vimos algunas semanas atrás, es el principal género periodístico, así lo hemos estado viendo, ya que entrega el carácter, se encarga de alimentar al resto. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que normalmente las noticias son aquellas informaciones puntuales, concretas, actualizadas, que nosotros recibimos acerca de un hecho. O sea, nos cuentan que hubo un hecho lamentable, un hecho político, un accidente, un asalto, etcétera, y nosotros nos enteramos de eso. Por lo tanto, ¿por qué dice alimentar al resto? Porque a partir de esta noticia yo puedo generar un reportaje, puedo generar una entrevista, puedo generar una columna, puedo generar un artículo, etcétera. A partir de un hecho que se va generando en este caso. Y dice, su objetivo es transmitir todo el hecho cotidiano de interés público de manera puramente informativa. Ya aquí no involucra la forma de pensar de quien escribe ni nada, sino que es meramente o completamente y absolutamente informativa. Esto quiere decir que no contiene opiniones de ningún tipo ni ningún tipo de interpretación en su redacción. El periodista debe relatar tal cual lo que sucedió para que el receptor reseleccione y saque sus propias conclusiones. Por ejemplo, el periodista redacta la noticia declarando que hubo un hecho delictual, por ejemplo, en tal sector, y eso nos sirve para que nosotros como receptores finalmente podamos sacar una idea y decir, oye, sí, efectivamente el nivel de delincuencia ha aumentado en tal sector, por decirlo de alguna manera. Entonces, el periodista transmite tal cual sucedieron los hechos, pero nosotros como lectores de la noticia o como público somos los que hacemos nuestras reflexiones y sacamos nuestras propias conclusiones. La entrevista dice que es también un texto periodístico, pero que es una conversación que intercambia preguntas y respuestas entre el periodista y el entrevistado. De ella se obtienen opiniones, comentarios, juicios y comportamientos. La entrevista se usa como recurso de investigación para todos los géneros periodísticos. Su importancia recae en cómo se elaboran las preguntas para obtener las mejores respuestas. Es decir, como aquí en este caso el periodista tiene que ser bastante hábil en plantear las preguntas para obtener la mayor cantidad de información. El periodista debe tener claro que él más que más debe de hablar es el entrevistado. Ya, es decir, aquí no, el periodista no habla tanto, sino que va haciendo preguntas y espera las respuestas. Por lo que tiene que propiciar un ambiente de confianza para que esto fluya en el diálogo. Ya, o sea, he visto algunas entrevistas en televisión donde se logra esto, donde se logra este clima de tranquilidad para el entrevistado, para que pueda responder, así como también he visto otras donde el entrevistado se para y deja hablando solo al periodista. Por lo tanto, el entrevistador o el periodista es el que tiene que generar la confianza para poder generar este espacio. Ese es con respecto a la entrevista. La crónica periodística, que en este caso vendría a ser un tanto híbrida, ya dice que este texto se usa en periodismo para relatar un hecho que a través de las vivencias y percepciones del periodista, es decir, de lo que él observa, de la experiencia. En la crónica, más allá de contar los datos duros de un hecho, como en el caso de la noticia, describe profunda y narra la atmósfera del evento. Para ello se concentra en el cómo suceden los hechos y, si se da el caso, interpreta el por qué pasó. Es decir, aquí en la crónica periodística puede ser como una especie de narración, ¿ya? De contar desde una perspectiva del periodista, no tanto los hechos duros, sino que todo lo que conllevó a que se generara ese hecho. Por ejemplo, si hablamos de un accidente en una esquina, quizás el periodista va a narrar desde su perspectiva, a través de esta crónica, cómo sucedieron los hechos, lo que pasó, por qué razón,
cuál es el impacto que tiene, cuáles fueron las consecuencias, etc. Por lo tanto, a eso se le denomina crónica periodística, ¿ya? Es lo que en algunos casos, cuando hablamos de reportaje con respecto a hechos delictuales o asesinatos, hablamos de la crónica roja, se habla también, no sé si han escuchado el concepto de crónica roja, que está relacionado con esto, con narrar de una manera en particular lo que sucedió con respecto a un hecho, sobre todo lo que tiene que ver con asesinato, la crónica roja. El reportaje, ya lo habíamos visto la semana pasada y las antepasadas también, es el más completo de los géneros periodísticos porque en él pueden estar todos los demás, es decir, incluso tiene relación con lo literario y se asemeja con la novela corta y el cuento. El reportaje dice que tiene el objetivo de ampliar y profundizar lo que es una noticia. O sea, la noticia es como la base, pero yo puedo profundizar más a partir de un reportaje, ir al lugar donde ocurrieron los acontecimientos, entrevistar a las personas que observaron, investigar un poco más, hasta generar un trabajo mucho más profundo. Estos sirven como recurso explicativo de un problema, como argumentación de una tesis o para explicar un hecho. Básicamente, para hacer un reportaje se debe investigar, se debe describir, se debe informar y documentar. Cuando hablamos de documentar, significa de buscar antecedentes. ¿Ya? Además, dice que la clave de este texto está en el contraste de fuentes de información para dar un panorama más completo de algún asunto. Por ejemplo, cuando yo les dije que vieran este documental o reportaje denominado El rescate del agua en Chile, ahí obviamente hubo un análisis documental, hubo entrevistas a personas especialistas, se buscó, se describió, se informó, se investigó. Por lo tanto, hay un trabajo muy completo, requiere tiempo, requiere un poquito más de profundidad. Por lo tanto, por eso que dice que es el más completo de los géneros periodísticos, porque involucra a los otros, involucra entrevistas, involucra descripción, involucra un hecho, involucra la reflexión quizás por parte del periodista, es decir, hay un trabajo mucho más profundo, por eso que se considera como el más completo. Y por otro lado tenemos los géneros periodísticos de opinión, que dice la columna es un texto de opinión en la que se habla de forma concisa de asuntos de interés y de actualidad. ¿Ya? Está hecha siempre por el mismo autor y su nombre no cambia. Se puede clasificar en tres tipos: columna informativa, columna de comentario y columna de crítica. En cambio, el artículo, el periodista expone opiniones sobre hechos de relevancia para los que no siempre son de actualidad inmediata. El artículo puede hablar de cualquier tema, no necesariamente que sea un tema actual. En cambio, la columna sí normalmente va a estar relacionada con temas actuales, ¿ya? Con temas actuales. Y el texto editorial dice que la editorial analiza los hechos destacados del día en caso de estar publicada en un periódico. Si el editorial es de una revista, puede publicar cada 15 días o al mes, dependiendo de lo periódico que sea la circulación de aquella revista o aquel documento. Es un resumen de la postura política de cada empresa informativa frente a sucesos de interés público. Ustedes escucharon en la semana una noticia que fue muy bullada, se fue muy comentada, que decían que la empresa Carosi había retirado el auspicio al canal La Red. ¿Lo escucharon? Que alguien me diga. Sí, no, sí. No. ¿No? Ya, Nicolás dice que no. ¿Alguien lo escuchó por ahí? ¿Esa noticia? Ya, no importa, no importa. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del editorial, tiene que ver con la línea, denominada línea ideológica del medio de comunicación. ¿Por qué le saco a colación al tema de Carosi? Porque el fin de semana pasado, el canal La Red, que todos conocemos, exhibió un documental que se llama La Batalla de Chile. ¿Ya? Y ese documental no había sido nunca dado a conocer en televisión abierta. Televisión abierta, entiéndase, Televisión Nacional, Canal 13, Chilevisión, Mega, etc. Este documental trata sobre una visión acerca de lo que pasó durante el golpe militar del año 1973 y todas las consecuencias que tuvo, personas desaparecidas, etcétera, y todo lo que conlleva este documental. Entonces, se dice que la empresa Carosi, que era auspiciador del canal, sacó porque no le gustó que transmitieran ese tipo de documental que era de un pensamiento más
de izquierda, ¿ya? Entonces, normalmente, ¿por qué? Porque las líneas, todos los canales tienen una línea editorial, es decir, una línea editorial significa que es una forma de pensar políticamente. Por ejemplo, TVN es un canal, digamos, estatal, por lo tanto, él va a obedecer a la línea o a la corriente del gobierno de turno, ¿ya? Hay canales que son privados, hay canales que son más públicos, hay canales que son un poquito más tendientes. Por ejemplo, Canal 13 normalmente era conocido como el canal católico. Hoy día ya no es, no es del canal, no es el canal católico, pero cada uno tiene su forma de, su línea de pensamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de todos los hechos que van sucediendo, hechos que son noticias, los diarios, los canales de televisión, según su línea editorial, ellos van a opinar sobre algo que está pasando. Por eso dice que es el resumen de la postura política de cada empresa informativa, porque ninguna empresa informativa es neutral, tiene su postura política. Dice, este género se diferencia del resto porque no aparece firmado por un autor específico, no aparece un nombre que escribió Pedrito, tanto, sino que en este caso es el pensamiento del medio de comunicación. Esto significa que las palabras escritas en ellas son responsabilidad de toda la compañía o de todo el canal o de todo el periódico. Es un reflejo de su ideología, es decir, de su forma de pensar. Por ello requiere de periodistas altamente informados que puedan dar juicios argumentados de valor. ¿Ya? Es decir, obviamente tiene que ver un poco con la forma del pensamiento. Ya, entonces, esos eran los últimos contenidos que íbamos a ver con respecto a esto. Hemos visto aquí los 3 tipos de géneros periodísticos: noticia, entrevista, crónica, periodística, reportaje, texto editorial. ¿Ya? La columna, y aquí está la columna, que aquí lo voy a destacar, y también está el artículo. ¿Ya? Entonces, la actividad dice que usted tiene que realizar un esquema con las ideas más relevantes de los conceptos vistos. Pero para esto usted no va a tomar solamente lo que están aquí, sino que va a tomar también otros que aparecen más arriba. Por ejemplo, hecho y opinión. Por ejemplo, más arriba aparece también la estructura de un reportaje. Todos los conceptos de la guía usted los va a transformar en un esquema o en un resumen, ¿ya? Y lo va a anotar en su cuaderno. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Va a realizar este esquema, ¿ya? Este esquema en una hojita en su cuaderno, y lo va a ir trabajando, lo vamos a trabajar la clase de hoy día y la de mañana. Ya de regreso de todo lo que es la fiestoca de Fiestas Patrias, ya lo estamos hablando del próximo miércoles, vamos a seguir avanzando en algunos o los últimos conceptos. Voy a dar espacio al trabajo de la guía para que ya la última semana de septiembre me la puedan enviar terminada para empezar también a evaluar. ¿Ya? Ya, voy a dejar de compartir mi pantalla. No sé si hay alguna pregunta. Tengo a Edith, a Juan Jesús, a Nicolás, a Michael conectado. Yo ahora voy a dejar de grabar, voy a cerrar la sesión para poder subir este video a YouTube y poder compartir el enlace al resto de compañeros que no se pudieron conectar por Zoom. Eso lo envío por WhatsApp. Así que voy a detener.